Hola, buenos días. Voy a presentar al ponente. Francisco Estrada, licenciado en Derecho, historiador y periodista, autor de varios libros, entre ellos Enriquismo, El arranque del cambio, Sin reconocimiento oficial, la biografía de Miguel Enríquez Guzmán, El último liberal mexicano, La guerra sucia contra la democracia, El verdadero proyecto alternativo, pasado y futuro del liberalismo, entre otros. Ha dirigido varias fundaciones, todas dedicadas a la labor social, así como la educación cívica y la docencia. Ha obtenido premios en oratoria, novelas, además de ensayos políticos. Columnista en diversos medios nacionales, miembro activo de Morena. Un fuerte aplauso para Francisco Estrada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Pues sí, ya se van a cumplir 2 años de este hecho lamentable que todavía no quieren esclarecer las autoridades. Y bueno, pues les decía muchas gracias. Siempre para mí es un placer estar aquí en el buzón. Me pidió Antonio que viniera a platicarles de un tema además clave, básico para entender nuestro presente, para entender nuestra historia. Y es el conflicto ideológico que desembocó en la consumación de la independencia. Un conflicto ideológico que a veces se nos olvida que existe y que detrás de todos estos hechos, la desaparición de los 43, la contrarreforma energética, la contrarreforma educativa, el desgobierno que tenemos tanto a nivel federal como en esta ciudad, todo tiene un sesgo ideológico cuyo origen es la confrontación solapada en un principio y luego abierta que se dio entre 2 corrientes de pensamiento. La corriente que en su momento, cuando estalló el movimiento de independencia, encarnó Miguel Hidalgo y el cura Morelos. Hidalgo con su grito de mueran los gachupines, muere el mal gobierno, y Morelos con los sentimientos de la nación, con ese apotegma para moderar la indigencia y moderar la opulencia. He dicho en otras ocasiones, un principio básico de socialismo, un socialismo nativo, propio, nacional, pero que subyace en los sentimientos de la nación. Ese pensamiento que encarnaron, decía yo, Hidalgo y Morelos en su momento, que implicaba una ruptura con el orden establecido por la monarquía española, que era no solamente romper con ese tutelaje colonial, sino con los modelos políticos sociales. Por eso tanto Hidalgo, incipientemente, como Morelos, ya de una forma más elaborada, hablaban de un modelo de gobierno que estuviera basado en el parlamento, devolverle el poder al pueblo. Y tanto Hidalgo, que fue el autor de la primera reforma agraria de este país, como Morelos, sabían que parte de esa independencia tenía que consolidarse con el regreso a sus propietarios originales de sus bienes, para empezar de la tierra, tener el pleno dominio de los bienes de la nación. Era parte de ese plan de independencia, pero en paralelo a este movimiento y a estas ideas estaba el fundamento del gobierno español, de la colonia, que eran los privilegios para unos cuantos, que era el usufructo de los bienes originales
de los indios nativos de este país en beneficio de los peninsulares, de los españoles que nos conquistaron, los comerciantes, los terratenientes que acaparaban la tierra y el clero de una forma determinante, la derecha, el poder conservador. Esa era la pugna que subyacía en el fondo en la lucha de independencia, que además se prefiguró muy bien desde las logias, porque hay que recordar que el movimiento de independencia se gesta en las incipientes logias liberales, las logias masónicas, que nos vienen de la Francia liberal, de la España liberal, que son además los únicos reductos que le permiten a los mexicanos rebeldes reunirse para conspirar. Y de ahí vienen todas estas ideas de renovación, de transformación, de democracia, de un poder federal, de el poder devuelto al pueblo, la soberanía popular, el principio además rector de la democracia representativa que estaban empujando incipientemente los primeros insurgentes. Esa lucha, les decía yo, subyace en la lucha de independencia, esa lucha ideológica, y estalla cuando Hidalgo da el grito de Dolores y cuando Morelos toma el mando a la muerte de Hidalgo y reúne al Congreso de Apatzingán, que es el primer intento de tener un gobierno autónomo, pero además democrático y que obedezca al pueblo. Esos son nuestros orígenes. A todo eso se oponía el poder colonial. Y ese poder colonial, les decía yo, representado por la aristocracia, la burocracia virreinal, los empresarios, los terratenientes, los comerciantes, el clero, se espantó, no tanto frente al grito de independencia ni frente a los movimientos insurgentes, sino frente a un hecho que en realidad vino a sacudir desde sus bases al gobierno virreinal, que fue, como ustedes saben, la invasión napoleónica a España y el golpe de Estado de Del Riego, que implicaba la aplicación en México de la Constitución Liberal de 1812. La Constitución Liberal del 12 tiene una trascendencia fundamental, de hecho por eso se llama la Plaza de la Constitución, porque ahí se proclamó, rompía con las bases de la monarquía española, pero además rompía con una serie de mitos y tabúes, para empezar con el principio de la soberanía popular. Si recordamos, antes de que los liberales impusieran esta serie de ideas, la soberanía dimanaba de Dios. Los gobernantes eran designados bajo derecho divino y entonces eso no se podía cuestionar. Bueno, pues la Constitución Liberal española, la Constitución de Cádiz, rompía con todo eso y amenazaba, obviamente, con la monarquía española, con la integridad de esa monarquía. Fernando VII estaba recluido, estaba reducido a la vigilancia de los franceses, pero lo más grave es que para ese grupo de poder era que al estar vigente esa constitución, pues iba a romperse el poder colonial. Y ese poder colonial empezó a conspirar y a reunirse para tratar de evitar que la aplicación de las leyes liberales. Ese es el origen de las reuniones de la Profesa, la iglesia que está ahí en el centro, en donde empezaron a conspirar los conservadores, los militares, el clero. Hay que recordar que Matías de Monteagudo es el que tiene esta idea de empezar a evitar la aplicación de las leyes de la Constitución de Cádiz, y entonces empiezan a buscar cuál es la salida para evitar que sean derrotados vía la aplicación de la Constitución de Cádiz. Y había un personaje por ahí olvidado, retirado, Agustín de Iturbide, que había sido invitado por Hidalgo para sumarse a la insurgencia y él se negó a sumarse, pero no solamente eso, sino que combatió y derrotó a Morelos, combatió a López Rayón, tenía fama de ser uno de los militares más sangrientos contra los insurgentes, pero entre 1813 y 1814 fue acusado de actos de corrupción. Él tenía muchos negocios, venta de granos, y resulta que fue acusado de especular con la guerra de independencia y sacar ventaja del movimiento social, especulando con los alimentos. Estas acusaciones lo llevaron a juicio. Gracias a sus influencias en el gobierno central fue indultado,
pero lo retiraron y estaba retirado primero en Morelia, en la antigua Valladolid, y luego en el Distrito Federal. Este general estaba en reserva. Y pues los conservadores pensaron que esa era la figura adecuada para llevar a cabo sus planes. Hay que decir que después de la captura de Morelos, la independencia, el movimiento de independencia se encontraba sumamente menguado. López Rayón trató de mantener la resistencia. Guerrero, en la sierra de lo que hoy se llama Estado de Guerrero, mantenía sus guerrillas actuando y tratando de mantener la llama viva de la independencia, pero la verdad es que pasaba por un momento muy difícil el movimiento y esa resistencia no se reflejaba en grandes. Entonces Guerrero mismo estaba buscando opciones para revivir la llama de la independencia, y de todo eso se aprovecharon los conservadores. Lograron que el virrey Apodaca sacara del retiro a Iturbide, le diera el mando de las tropas del sur, aparentemente con la misión de derrotar los últimos reductos de independentistas, de insurgentes, pero en realidad con la misión de hacer lo que yo le llamo la primera alianza opositora en este país, la primera alianza, de conservadores y liberales de este país, que era buscar a Guerrero, buscar a los insurgentes, unir fuerzas y proclamar ellos la independencia. Ese era el plan oculto que tenían los conspiradores de la Profesa, y a eso se dedicó Iturbide. Iturbide llega a la Sierra Guerrerense a combatir a los reductos insurgentes y se encuentra con derrota tras derrota. Es una tras otra entre diciembre de 1820 y enero de 1821, derrotado por Galeana, por Guerrero, por esas guerrillas. Y aunque dicen que en realidad él se dejaba derrotar como parte de su estrategia de crear las condiciones de su alianza, él insiste en buscar acercamientos con Guerrero, y finalmente Guerrero, les repito, preocupado por el futuro del movimiento de independencia, por lo poco que había podido avanzarse, accede a reunirse con Iturbide el 24 de febrero de 1821, todos ustedes recuerdan esta fecha, el Día de la Bandera, y en Acatempan se juntan, se dan ese famoso abrazo, y a partir de ese momento lo que pasa en este país es que el movimiento de independencia es secuestrado por las fuerzas conservadoras. Ellos toman la bandera del movimiento de independencia. Guerrero, que era un hombre muy humilde, era un hombre no solamente humilde en sus orígenes, sino en su comportamiento, él no tiene ningún inconveniente en ceder todos los oropeles y el primer plano a Iturbide. Hay que recordar que Iturbide va a la cabeza del ejército trigarante cuando entran a la Ciudad de México, y Guerrero va a la retaguardia. No quiere figurar. Es un hombre, repito, que no tiene interés en estar en los primeros planos, y de eso se aprovecha Iturbide, que además es un político muy hábil. Quienes lo recuerdan dicen que era un hombre que seducía a todos los que se le acercaban, y de eso se aprovechaban los conservadores. Una prueba del poder tan grande que tienen a partir de este momento en realidad el poder virreinal, es que los firmantes del acta de dependencia son todos terratenientes, comerciantes, militares, burócratas del virreinato. No hay un solo liberal ni independentista que firme el acta de independencia, y el primer gobierno independiente lo forman también todos estos personajes. No hay un solo representante de la insurgencia. Iturbide obviamente llega amparado con todos estos personajes, engaña a Guerrero, se hace del poder, como todos sabemos. No solamente se hace del poder, sino que además la promesa con la que él había venido moviéndose entre las fuerzas conservadoras era que o bien iba a traer a Fernando VII a reinar en la Nueva España, o bien alguno de los miembros de la Casa Española iba a venir a reinar. Pues él, de un plumazo, con uno de sus lugartenientes, Pío Marcha, da una especie de asonada popular que lo proclaman emperador, y se convierte en el primer emperador. Por cierto, que una de las primeras disposiciones de Iturbide es adjudicarse un sueldo de 180,000 pesos en ese tiempo, y una donación de 1,000,000 de pesos.
Es decir, la obsesión de la derecha siempre es la de asignarse sueldos fabulosos y acumular riquezas, además de una serie de propiedades. Es lo primero que hace Iturbide. Pero eso es lo de menos. El problema de la llegada al poder de Iturbide y de la forma como se consuma la independencia es que en realidad lo que se está haciendo es encubriendo que el status quo virreinal se mantenga. No hay una reforma real, no hay transformaciones reales, la independencia tiene que esperar. Y ese es el origen de la confrontación militar e ideológica que nos va a llevar por lo menos 40 años, los 40 años siguientes de nuestra historia, que para muchos historiadores es un escándalo. Dicen, vivimos un periodo muy largo de que no había paz, que había golpes de Estado, azonadas, etcétera, etcétera, muchos presidentes. Esa inestabilidad en realidad tenía un origen muy claro y era que la independencia no se había consumado. La independencia todavía tardó muchos años en consumarse. Para empezar, el primer gobernante insurgente es Guerrero, pero tienen que pasar 7 años para que llegue al poder, 1828, y además acuérdense que para que él llegara al poder tuvo que haber una revuelta popular, porque el poder conservador que impulsaba a Manuel Gómez Pedraza había hecho que, mediante métodos fraudulentos, el primer fraude de nuestra historia es ese, la primera compra de votos, la primera manipulación de los resultados, todo este andamiaje que se ha ido sofisticando tiene su origen en esas elecciones, las de 1824 primero, que tenían como objetivo elegir a los electores del presidente de la República de 1828. Acuérdense que en ese tiempo no había voto directo. Los ciudadanos elegían a electores que tenían el poder de ser ellos los que eligieran a los presidentes. Entonces, la primera elección de este país, la de 1824, que ya es mucho después de todo este proceso iturbidista, es una elección que se realiza bajo fraude. En ese tiempo no había partidos, pero estaban las logias masónicas, la logia yorquina, que era la logia progresista, la logia de los liberales, y la logia escocesa, que era la logia que había sostenido Iturbide y que sostenía ideas conservadoras. Estos dos partidos, porque en realidad eran partidos, son los que se confrontan en la elección del 24, mediante fraude logran un grupo de electores afín al poder. Guadalupe Victoria, que es nuestro primer presidente, es un hombre sumamente débil y permite esta lucha de poder, la favorece, incluso en algunos casos dicen que él es parte y es cómplice de este proceso de toma del poder por los conservadores, que quieren seguir gobernando, que a pesar de que Iturbide fracasa, porque en realidad Iturbide no cae, sino que fracasa, ellos siguen queriendo tener el poder. Insisto, no hay reformas profundas, ni quien se acuerde de lo que Hidalgo y Morelos habían pretendido. Entonces, la primera oportunidad es la elección del primer presidente electo, que es Guerrero. Primero Guadalupe Victoria, que es un presidente, repito, que no logra consolidar un poder importante y que permite los fraudes del 24 y del 28. Volviendo a este último momento, 1828, que es muy importante, repito, para nuestra historia, porque es la manera en la que finalmente los liberales logran llegar al poder. Vicente Guerrero llega, sin embargo, en situación de una extrema debilidad, tiene que acceder a tener un vicepresidente que lo traiciona, Anastasio Bustamante, que pacta con el poder conservador y que le da golpe de Estado. Pero hay que recordar que ese gobierno de Guerrero es fundamental. ¿Para qué es fundamental? Para consumar la independencia. Las primeras medidas, las primeras leyes de reforma agraria las dicta Guerrero. Las primeras leyes para la educación gratuita las da Vicente Guerrero. Él tiene muy en claro cuál es el proyecto que encarnan Hidalgo y Morelos, cuál es el proyecto popular de la independencia, y a eso se dedica la mayor parte de su gobierno mientras no está en los campos de batalla combatiendo a los que le dan golpe de Estado y le hacen revolución. El gobierno de Guerrero, además, es el que da el paso fundamental en la consumación de la independencia, retomando el grito de Hidalgo, que si ustedes recuerdan, decía al principio, era "mueran los gachupines". Este grito de "mueran los gachupines", que para algunos era un grito racista, radical, etcétera, tenía un gran sentido. Hay que recordar el contexto en el que se da el grito y en el que se consuma la independencia.
Los peninsulares, los españoles que venían de España, se habían apoderado de todas nuestras riquezas, le habían arrebatado a los indígenas sus propiedades, sus tierras, y acaparaban el comercio, la industria, los puestos burocráticos. En ese tiempo, para tener un cargo en el gobierno, se tenía que ser español peninsular. Había una serie de restricciones para los indígenas, para los nativos, incluso para los mestizos, que ya no se recuerdan, pero que en realidad era lo que le permitía al poder conservador tener supremacía sobre el pueblo y además gobernar para los puros intereses de esa minoría. Entonces, cuando Hidalgo grita "mueran los gachupines", sabe lo que está diciendo, sabe que tienen que desplazar ese poder y devolverle el poder al pueblo, a los indígenas, a los dueños originarios de este país. Y quien lo hace es Guerrero. Guerrero es el autor de la primera gran expulsión de comerciantes y españoles de este país. Y bueno, eso le acarrea el golpe de Estado de su vicepresidente, el asesinato y la traición. Y lo que viene después es la lucha porque se consume la independencia. La independencia, repito, no solamente era separarnos del poder español, sino era devolverle el poder al pueblo, era recuperar las riquezas naturales, era recuperar la tierra para los indígenas y para los auténticos dueños de esas tierras. Y esa reforma, porque así es como se conocerá, la guerra de reforma, nos lleva los siguientes 30 años. Es una lucha ideológica en la que lo que eran originalmente los partidos masónicos, el escocés y el yorquino, irán tomando forma ya con ideología, principios, compromisos políticos. Por un lado, Lucas Alamán conformando el Partido Conservador, y por otro lado los liberales, que desembocan en el primer intento, después de la guerra de independencia, el primer intento serio de reforma que acaudilla ni más ni menos que Valentín Gómez Farías. Esa es la importancia de la reforma en México. Las leyes de reforma y todo el proceso de reforma y de constitución de la República es en realidad la consumación del proyecto de independencia. Los liberales tenían bien claro para qué querían Morelos e Hidalgo recuperar la soberanía de la nación, y era para hacer una revolución social. La revolución social que encarnaron estos dos curas es lo que tratan los liberales de la reforma de llevar a cabo, y es lo que tratan también de desarrollar a través de las leyes de reforma. Leyes de reforma, por cierto, que por estar influidas por el pensamiento liberal europeo norteamericano, olvidaron en cierta medida a los indígenas. Eso es algo que no hay que recordar, que no hay que olvidar, que los indígenas no fueron favorecidos por las reformas liberales, fueron despojados, incluso muchos de ellos, las propiedades comunales, fueron parte de las víctimas de esta reforma, y el reencuentro de toda esta lucha se tendrá que dar muchos años después. Pero en realidad a lo que quiero llegar es que este país siempre ha vivido dividido, confrontado entre dos visiones. La disputa por la nación tiene su origen en esa visión de país. La visión de gobernar para unos cuantos, la visión de utilizar los bienes de la nación para beneficio no solamente de unos cuantos propietarios, sino de inversores extranjeros, de inversores e invasores extranjeros, que los bienes de la nación le sirvan a los capitalistas por sobre el pueblo que es despojado, y las libertades fundamentales, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de manifestación, que eran un estorbo para ese poder conservador, y que siempre, cada vez que han estado en el poder, han sido las primeras leyes que ellos imponen, la de la represión, las restricciones, la eliminación de las leyes de apertura, de libertades cívicas y libertades políticas. ¿Por qué? Porque un gobierno de ese tipo, de un gobierno aristócrata, un gobierno sectario, un gobierno para unos cuantos, tiene que sostenerse a través de las armas. Si ustedes revisan la historia, ustedes se van a dar cuenta que cada vez que ha predominado el interés conservador, que además hay que decirlo, es la mayor parte, desgraciadamente, de nuestra historia, cada vez que ha predominado este poder, también ha crecido el poder militar. Se le han dado más facultades, se han retirado las libertades, se ha limitado el ejercicio de la expresión del poder popular, porque es la única manera de sostener a los gobiernos que tienen este proyecto de nación. En la reforma
la corriente liberal trató de llevar todos estos principios a la Constitución del 57 y todos sabemos cuál fue el resultado: la traición de Comonfort, que es el segundo personaje en nuestra historia que utiliza esta figura de las alianzas o los gobiernos de coalición. Comonfort cree que puede cogobernar con los conservadores y lo que hace es que los conservadores le dan golpe de Estado y desconocen la Constitución. Y nos vamos a la guerra de reforma nuevamente y a la intervención francesa, a la utilización de la intervención abierta de los poderes imperiales en ese tiempo, el poder imperial francés, para socavar al poder popular. Esta lucha, repito, es la constante en nuestra historia. Cuando Porfirio Díaz, un liberal, llega al poder, un liberal puro, además hay que decirlo, Porfirio Díaz era el candidato del partido puro, liberal puro, y así llega a la presidencia. Cuando él empieza a ambicionar quedarse por más años, reelegirse, lo primero que hace es pactar. ¿Y con quiénes pacta? Con los empresarios, con los comerciantes, con los inversionistas extranjeros, ingleses, alemanes, norteamericanos, y con el clero. Toda la historia de México está plagada de este tipo de pactos y acuerdos. Cada vez que el poder conservador ve en peligro el sostenimiento de ese poder, recurren a estas alianzas, recurren a esta forma de poder para influir, para detener el avance del pueblo. No es casual que hoy estén en las calles, ahora con la bandera contra los matrimonios igualitarios, como ayer lo estuvieron contra el divorcio, contra el matrimonio civil, contra las leyes de desamortización, contra la separación iglesia y Estado. No es casual, porque este país, insisto, ha vivido partido entre dos visiones. También eso explica por qué es tan difícil democráticamente para el pueblo ganar el poder. Porque ese poder del dinero, de la compra de votos, de la corrupción, que siempre está actuando en las sombras o abiertamente para impedir el gobierno popular, los gobiernos populares, casi siempre logran confrontar y dividir al país en porcentajes muy similares. 40 y tantos por ciento, 50%. Ustedes revisen cómo este país siempre está partido en dos, merced a toda esta labor del poder conservador para impedir el avance del pueblo. Y lo que hoy vivimos es parte de eso, es una confrontación ideológica en la que desgraciadamente los que han llegado a la presidencia a partir, fíjense ustedes, no de los años 80. El problema de este país no inicia en los años 80 con la llegada de Carlos Salinas, ni siquiera con la llegada de Miguel de la Madrid. El problema de este país es esa contradicción que permea toda nuestra historia, que inicia en la lucha de independencia y que encarnan Hidalgo, Morelos y luego Guerrero, y que por la otra parte encarnan gentes como Agustín de Iturbide, Lucas Alamán, Antonio López de Santana, y luego vamos a verse repetida con Benito Juárez y toda esa pléyade de liberales, y por el otro lado Gutiérrez Estrada, todo ese grupo de conservadores que acude a Miramar para traer a Maximiliano, y luego Porfirio Díaz y sus científicos enfrentados a quienes quieren cambiar este país en su raíz, y que son ni más ni menos que los hermanos Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano. Y ese debate incluso se manifiesta en la Constitución, en el Constituyente del 17, cuando se discute la Constitución que hoy queremos rescatar. No es casual que Venustiano Carranza, igual que hoy Mancera, haya llevado al Constituyente su proyecto de Constitución, que en realidad solamente era una Constitución de reformas a la del 57, y que haya prohijado a la corriente moderada que encabezaban Pallavicini, José Natividad Macías, y que lo que buscaban era solamente una serie de transformaciones políticas sin llevar a cabo esa profunda reforma social que nos viene, repito, desde las luchas de independencia. ¿Y quiénes sostuvieron esa resistencia y quiénes lograron además imponerse? Pues el grupo radical jacobino que encabezaba Mújica
y que fue el que finalmente le ganó el debate a Venustiano Carranza. No por nada, fíjense ustedes, no por nada, el debate de fondo en el constituyente no fue por la tierra. Incluso el dictamen del artículo 123, del dictamen del artículo 27, lo elaboran muchos de los miembros del grupo moderado. No, el gran debate fue por el artículo 3, la educación. Ahí fue donde en realidad estalló la confrontación entre estas dos corrientes, y a tal grado que Venustiano Carranza asiste al constituyente, se presenta, fíjense ustedes, el hombre fuerte en ese momento, el jefe, el jefe máximo de la política en ese momento, se presenta en el constituyente y se sienta en la tribuna, porque pensando que de esa manera va a inducir el voto del constituyente, y no, lo que pasa es que Carranza sufre una derrota atronadora. ¿Qué es lo que se debate ahí en el día que se está discutiendo el artículo 3? El modelo de país. El modelo de país de libertades. ¿Por qué? Porque hay una visión de liberalismo que dice que hay que liberar todo, que la libertad simplemente hay que otorgarla, pero que no tome en cuenta que somos un país sojuzgado, un país de esclavos, de siervos, no de ciudadanos. Y la democracia se ejerce y se practica con demócratas, y la libertad se ejerce y se practica con ciudadanos libres. Y nosotros no hemos constituido, y así lo decía Múgica, no teníamos una nación de hombres libres. Entonces no podíamos liberalizar todo. Esa es la diferencia del liberalismo de Juárez, de Flores Magón y de Múgica con el liberalismo de Salinas, de Peña Nieto y de todos estos que hoy detentan el poder. Esa es la diferencia. La libertad para el pueblo. No podemos ampliar nuestras libertades sin restricciones cuando el pueblo tiene hambre, porque lo que pasa es que esas libertades acaban favoreciendo a unos cuantos y acaban reproduciendo, a fin de cuentas, el esquema de injusticias y de sojuzgamiento en el que estamos hoy. Por eso el liberalismo, como lo plantean los neoliberales, es una trampa. No es el liberalismo mexicano, no es el liberalismo de Hidalgo, de Morelos, no es el liberalismo de Juárez, no es el liberalismo de Flores Magón. Y por eso el debate, insisto, del artículo 3 fue tan profundo y tan fuerte. Y por eso Carranza se presentó ahí. Y por eso la derrota de Carranza en el constituyente del 17 es tan importante. Pero por eso también, fíjense ustedes, la primera reforma constitucional la plantea Venustiano Carranza. Él es el que presenta la primera iniciativa de reforma de la Constitución del 17. ¿Y saben ustedes cuál fue la iniciativa de reforma que presenta Carranza? Pues para reformar el artículo 3. Por eso hoy la lucha de los maestros es tan importante y tan fundamental. Por eso el aparato represivo está movilizado para desvirtuar primero, para presentar una imagen de criminales de esta lucha de defensa de derechos, como siempre han hecho. Porque quiero recordarles a ustedes que Flores Magón, Madero, Zapata, Carranza, todos ellos fueron acusados en su momento de criminales, de depredadores. Zapata de bandolero. A Aquiles Cerdán, a Flores Magón los metieron a la cárcel acusados de ultrajes a la autoridad, el delito que le gusta al poder conservador para castigar a los líderes sociales. Es decir, todo esto que estamos viviendo no es más que el resultado de nuestras luchas históricas. Y por eso es tan importante recordar de dónde venimos y por qué somos lo que somos, pero sobre todo por qué no somos lo que debíamos de ser. ¿Por qué el hoy defender la Constitución del 17, como lo estamos haciendo, como se está haciendo desde Morena, como ha planteado Andrés Manuel López Obrador, restaurar la Constitución del 17, es recuperar todas nuestras luchas históricas, es recordar por qué luchaba Hidalgo y Morelos, es recordar por qué lucharon Benito Juárez y Valentín Gómez Farías, es recordar por qué luchaba Ricardo Flores Magón y los revolucionarios de la primera generación, que fueron los que además se apoderaron, hay que decirlo así, del liderazgo de la revolución, a partir de que en la hacienda de Guadalupe se enfrentan a Venustiano Carranza y lo obligan ese día a convocar un Congreso Constituyente para hacer la nueva ley suprema de este país. Por cierto, que el último gobierno popular tenía que venir de esa vena, el gobierno de Lázaro Cárdenas.
La última ocasión que en este país hemos tenido un gobierno revolucionario y un gobierno popular ha sido en esa ocasión, 1934-1940. ¿Y por qué el gobierno de Cárdenas sigue siendo un referente? ¿Y por qué el gobierno de Cárdenas fue importante? Por una sola razón, una sola. Porque él estuvo dispuesto a aplicar íntegramente la Constitución de 1917. Ese es el mérito de Cárdenas, no otro. El único gobernante revolucionario que estuvo dispuesto hasta sus últimas consecuencias a aplicar la ley de expropiación, a recuperar el petróleo, a aplicar las leyes de separación iglesia-estado, que hoy se nos olvidan, porque el clero está envalentonado. El problema no es de ahorita, el problema viene desde la época del origen de este país. Pero además nos viene a últimas fechas de la transacción que hizo Carlos Salinas de Gortari al reformar la Constitución y devolverle el poder de decisión y el poder económico al clero. Por eso hoy el clero sale a la calle envalentonado, solivianta movilizaciones con el pretexto cualquiera que se les ocurra, porque además tenemos un agravante que debería preocuparnos a todos: un gobierno débil, un gobierno que ya nadie le hace caso, un gobierno que ni siquiera los que lo encumbraron está dispuesto a seguirle el ritmo. Y cuando los gobiernos que sostienen los intereses contrarios al pueblo se debilitan, ¿quién es el más interesado, como les decía al principio, en sacar tajada y aprovecharse de la coyuntura, como hicieron con la conspiración de la Profesa? Los conservadores. Y salen a la calle. Hoy no hay conspiraciones en la Profesa, pero hay conspiraciones en Catedral. Y desde ahí se solivianta que se contradiga el orden legal, porque además sucede una cosa de la que los gobernantes no hablan. Al usar el púlpito los sacerdotes, al usar la calle para expresarse y asistir a manifestaciones, están violando la ley. Como la violaron en el año de 57, cuando bautizaron la Constitución liberal como el cuerno para espantar a la gente. Como violaron la ley en el 57 cuando excomulgaron a todos los liberales que votaron por esa Constitución. Como violaron la ley cuando soliviantó Antonio Pelagio Labastida y Dávalos a los conservadores para ir a Miramar y los financió para pedir un rey extranjero que viniera a gobernarnos y a sostener sus intereses. Violaron la ley, están violándola, igual que violaron la ley en 1927, cuando se insubordinaron a la aplicación de la Constitución de 1917 por Plutarco Elías Calles. Porque se olvida que la Revolución Cristera no fue producto nada más de la intransigencia del gobierno, que sí la hubo. Lo fue también de la intransigencia del poder clerical para aplicar las leyes que implicaba esa Constitución. Hoy están haciendo lo mismo y lo hacen cada vez que ven a los gobernantes títeres que ellos llevaron al poder, que se debilitan y que pueden poner en perjuicio sus propios intereses. De eso es, y con eso quisiera concluir esta reflexión, de eso es de lo que tenemos que cuidarnos. Hoy tenemos una crisis nacional sin precedentes, como muchas otras hemos vivido. No es única. Este país ha estado en riesgo su integridad infinidad de veces. Hoy vivimos una crisis muy dura, una crisis ideológica, política, social, ética, humana. Hoy vivimos además una confrontación por el poder que es sangrienta. Hoy vivimos la violencia exacerbada, la violencia de los que no tienen pan y están desesperados, y la violencia del poder estatal, de los que antes estaban controlados, que comerciaban con la necesidad del pueblo, que comerciaban con el narcotráfico y que hoy también son un poder sobre el poder mismo, y que han soltado y que controlan los mismos que están hoy en las policías y en las oficinas del gobierno. Hoy hay una anarquía que es producto del desgobierno y de los errores de una casta que quiere seguir gobernando este país, pero que además tiene pánico, tiene miedo. Porque saben que hoy por primera vez en muchos años, ya no tienen salida. En 2006 pusieron el pretexto del peligro para México y hubo quienes se fueron con la finta. En 2012 hicieron la finta
de un presidente inventado por los medios. En ambos casos, como en toda nuestra historia, han utilizado el fraude, la compra de votos, la traición al pueblo abierta, la utilización de los medios de comunicación, que tampoco es nueva. Pero hoy sucede que hasta sus propios periodistas se les enfrentan, se ríen de ellos. Hoy sucede que hasta sus propias encuestas, las de ellos, señalan que este gobierno, que Enrique Peña Nieto, tiene una aceptación del 20%. Hoy sucede que ni los vasallos de ese poder, los que conforman el poder conservador, le tienen ya ningún respeto a la primera autoridad de este país. Hoy sucede que en los escenarios de ellos, el hombre que encarna la única salida pacífica, democrática, política para este país se llama Andrés Manuel López Obrador. Y eso es a lo que le tienen miedo. Hoy el poder conservador está cimbrado de pánico, esperando que llegue el 2018 y están urdiendo, están conspirando cómo evitan llegar a ese momento o cómo debilitan el poder popular otra vez. Y por eso utilizan cualquier pretexto y lo van a seguir utilizando. Por eso hoy están movilizados en las calles para detener algo que es inevitable. Quienes somos liberales en la corriente ideológica que conformó este país, sabemos que esas leyes que ellos están impugnando son las leyes del progreso, son las leyes del avance que no se pueden detener. Ellos han detenido en este país muchas de esas leyes. Ellos han logrado que se aplacen y se aplacen los grandes avances populares. Hoy eso es lo que quieren. Y frente a ese miedo y ese temor es a lo que debemos de cuidarnos. Porque no van a ceder el poder fácil. Porque no van a cambiar ni a volverse buenos. Porque lo he dicho muchas veces, no van a dejar de comprar votos y hacer fraudes. No van a intentar nuevamente sabotear el poder popular. Y 2018 es la fecha clave. Y 2018 es el momento histórico que nos convoca a todos para seguir haciendo conciencia, para seguir organizándonos, para seguir formando esta gran legión de ciudadanos que tenemos que salir a defender, no a un hombre, que es importante que tengamos un líder que encabece esta lucha, sino a una causa, que es recuperar el poder para el pueblo, recuperar esta nación, recuperar nuestras riquezas. Fíjense de qué tamaño es la hazaña que tenemos por delante. No nada más es llevar a la presidencia a Andrés Manuel. Eso es mucho, pero no más es eso. Es revertir todas las reformas que ellos han impuesto por la fuerza, con engaños, con compra de votos. Es recuperar el petróleo. Es recuperar la tierra que le han entregado los extranjeros. Es recuperar nuestra libertad de conciencia. Es no perseguir a la iglesia, porque además se equivocan los conservadores que piensan que eso es lo que nosotros los liberales queremos. Es regresarla al lugar donde debe estar, en las iglesias, cuidando lo que deben de cuidar, las creencias que cada mexicano tenemos derecho a tener y a respetarlas. Eso es lo que tenemos por delante. Necesitamos una revolución social. Una revolución social, decía el día del grito, que se vuelve tanto más difícil porque sería la primera revolución social pacífica de este país. Porque todas las revoluciones en las que el pueblo ha ganado algo han tenido que ser violentas, porque el poder conservador siempre ha obligado a que el pueblo defienda con las armas sus derechos. Hoy tenemos el reto de defender a la democracia, tenemos que cuidarla. Una labor fundamental de quienes estamos en este movimiento es no dejarnos engañar por quienes hablan de golpes de Estado como salidas salvadoras o de azonadas o de... Ese no es el camino. El camino son las elecciones, son las urnas, es cuidar nuestra democracia. A los únicos a los que les conviene la debilidad de la democracia es al poder de la derecha, a los conservadores. Ellos son los golpistas, ellos son los que alientan el poder militar. Nosotros no tenemos prisa, tenemos una cita en 2018
Y tenemos que seguir cuidando este país, que no lo sigan desbaratando ellos. Ellos son los que están desangrando este país. Ellos son los que le están haciendo daño. Ellos son los que lo están entregando. Ellos son los que lo están rompiendo. Nuestra tarea entonces es doble. Es seguir sumando a ciudadanos dispuestos a defender, les repito, no a una candidatura, a defender al país, a defender su integridad. Y por otro lado, defender a la democracia. Evitar que ese discurso golpista, ese discurso que hoy sale a las calles, disque cobijado en la defensa de la familia, siga corrompiendo la lucha popular por el cambio en México. No, ese no es el cambio. El cambio no lo encarna ese grupo minoritario con poder económico, ni lo encarna Margarita Zavala, ni lo encarnan los mismos que han llevado a este país al límite de su destrucción. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Esa es la máxima que permitió a Hidalgo dar el grito de independencia. Esa es la máxima que permitió a Benito Juárez derrotar al invasor francés. Esa es la máxima que hoy nos debe congregar. Muchas gracias. Gracias, Antonio, por permitirme centrar el tema de 2018, porque ciertamente el tema no es electoral. Es importante, es una fecha, pero no es ganar el poder. Aquí el punto es, primero, cómo llegar a ese 2018 y luego qué hacer con el poder. Si nos reducimos a una visión electoralista, vamos a cometer el error de siempre de la izquierda, que es que se preocupa por los cargos y descuida el proyecto. Y vean ustedes lo que ha pasado con el PRD. Ahí está el ejemplo más claro de la corrupción de un partido que empezó con buenos ideales, pero que se desvirtuó por el principio del poder por el poder. Escúchenlos ahora. Basabe decía cuando llegó de presidente, es que tenemos que ver la manera de ganar elecciones, lo que importa es ganar elecciones. Y entonces vamos a aliarnos con el PAN porque de esa manera tenemos puestos. Ese es el problema. La visión electoralista que corrompe la lucha ideológica y de principios, que en realidad es la que está detrás de toda esta lucha político-electoral que nos simbra. El problema, creo yo, que enfrenta a la izquierda es muy profundo. Es un problema de identidad que además no se quiere reconocer, porque una tarea central que debía de hacerse en la izquierda es hacer una reflexión y un autoanálisis para definir qué es de izquierda en México. Porque precisamente por eso hay la confusión que comentaba una compañera de un liberalismo contra otro liberalismo. La visión del liberalismo mexicano, el liberalismo que es producto de nuestra propia experiencia, y la visión del liberalismo tradicional ortodoxo, o peor aún, la visión del liberalismo de los últimos gobernantes que nos viene impuesta desde los grandes consorcios internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario. Para entender por qué hay esa división entre dos visiones de liberalismo y dos visiones de país, tendríamos que hacer una profunda reflexión de la historia de México y del comportamiento de los líderes de izquierda en México. Y trataré de sintetizarlo en esto. Fíjense ustedes, Lucas Alamán defendía el libre comercio, pero también lo defendía Benito Juárez. El programa del Partido Conservador en algunos momentos de nuestra historia fue el programa del Partido Moderado de los Liberales. ¿Por qué se puede dar esta confusión de ideas y de proyectos? Por la falta de congruencia, por la falta de conocimiento de la realidad y de la historia. Si los líderes políticos no conocen la realidad y aún conociéndola desconocen la historia, cometen errores. ¿A qué me refiero? El liberalismo es el principio ideológico que dio pauta
para que Ricardo Flores Magón elaborara su plan, su programa del Partido Liberal Mexicano de 1906. Ese es el proyecto de nación liberal más perfectamente bien acabado. Antes de él está el programa del Partido Liberal, el programa de Benito Juárez, de 1856, en el que delinea una serie de principios, de compromisos que los liberales, es decir, la izquierda de ese tiempo, defendía. Pero ¿sabemos qué es ser de izquierda y qué es ser de derecha en México? ¿Sabemos qué es ser liberal y qué es ser conservador en México? Hoy, por ejemplo, si decimos el gobierno neoliberal, no hay quien confunde esa visión con la visión de los liberales de la reforma. El problema es que tenemos partidos que no le han entrado al debate ideológico. El problema es que incluso la izquierda tiene una crisis de identidad en la que el PRD defiende por un lado los matrimonios igualitarios y por otro es cómplice de las reformas estructurales. ¿Cómo conciliamos esa visión con la realidad del país? ¿Cuáles son los partidos liberal y conservador de este momento? ¿Cómo los definimos? Porque además nos enfrentamos, y decía por ahí un compañero y tiene toda la razón, las novelas son vehículos de propaganda, pero no solamente las novelas. Vean ustedes todos los programas de televisión y todos traen un mensaje de propaganda política. Todos. Es decir, la labor de concientización que el aparato de poder realiza es cotidiana y diaria. Y nosotros en la izquierda ni siquiera sabemos qué significa ser de izquierda. Porque una definición simple sería tener buenos sentimientos. Pero eso no dice gran cosa. Eso a lo mejor demuestra una inclinación hacia ciertas cosas que podrían hacer definiciones más profundas. Pero el programa de la izquierda en México, el programa de las fuerzas progresistas, el programa de los liberales de hoy, ¿cuál es? ¿Qué estaría haciendo Benito Juárez o Ricardo Flores Magón en esta realidad? Es muy fácil. La verdad es que es muy fácil. Lo que pasa es que les da miedo a los dirigentes. Las definiciones ideológicas se legitiman con la realidad social. No sería explicable en otro país un liberalismo que promueve el estatismo sin las condiciones que ha vivido México. No sería explicable en otro país que no fuera México el alejamiento tajante que exigimos de la Iglesia de los asuntos públicos. Es producto de nuestra experiencia histórica. El Estado, ¿por qué es importante que intervenga? Porque el poder económico está concentrado en pocas manos. Y si soltamos las fuerzas del mercado, lo que va a pasar es lo que estamos viviendo, lo que está viviéndose en México desde que Carlos Salinas hizo esa labor de liberación de las fuerzas del mercado que le llamó liberalismo social, por cierto. ¿Qué ha pasado? Pues que se han creado grandes monopolios, incluso monopolios que ya no son nacionales. Porque si son malos los monopolios nacionales, imagínense lo grave que es que hoy tengamos monopolios de bancos extranjeros, monopolios de tiendas departamentales extranjeras. Es decir, incluso el empresariado nacional tendría que estar alarmado por lo que está pasando, porque le están quitando el control de sus armas para hacer negocios y entregárselas a los extranjeros. ¿Por qué es necesario entonces que el Estado intervenga como regulador para equilibrar las fuerzas? Porque la sociedad mexicana no es lo mismo que la sociedad norteamericana, inglesa o francesa. Tan simple como eso. Por eso los liberales de la Reforma distinguían tan tajantemente la realidad mexicana de la realidad europea. Y aquí quizás valga la pena tomar otra de los planteamientos que se me hacían, la diferencia de los conceptos de liberalismo también, pero la pregunta de si todo se hizo en los Estados Unidos.
Porque esa es otra realidad a la que nos enfrentamos, una realidad que no podemos cambiar. Somos vecinos del país que hoy, a lo mejor en decadencia y en una serie de conflictos, pero sigue siendo el principal país potencia del mundo. Y que no podemos negar que los grandes movimientos sociales han tenido, por lo menos, una influencia por parte de los Estados Unidos. Pongo ejemplos. Si Madero no se hubiera encontrado con la tolerancia del gobierno norteamericano, jamás hubiera sido posible la Revolución Mexicana. Así de simple. A los hermanos Flores Magón los perseguían incansablemente. En cuanto cruzaron la frontera, la policía del gobierno norteamericano, los espías, los acosó, los persiguió y los metieron a la cárcel. Madero pudo ir a San Antonio, Texas, pudo preparar la Revolución Mexicana, pudo hacer el embarque y compra de armamentos, pero no solamente eso, sino que le favoreció la coyuntura del gobierno de Taft, que mandó tropas a la frontera de los Estados Unidos y México, y que fue el elemento clave que le permitió a José Ives Limantur, ministro de Hacienda de Porfirio Díaz, convencerlo de que renunciara a la presidencia. Esas condiciones no las tuvo Flores Magón. Y lo mismo podría decir de la expropiación petrolera. Sin un Franklin Delano Roosevelt en la presidencia de los Estados Unidos en 1936, 38, 40, hubiera sido muy difícil la expropiación petrolera. ¿Cuál es el mérito de personajes como Madero o el propio Cárdenas? O Benito Juárez. Benito Juárez, otro ejemplo clarísimo. Benito Juárez desplegó una labor diplomática en los Estados Unidos que es fundamental para entender el triunfo sobre la intervención francesa. No sería explicable. Recuerden ustedes que mantuvo relaciones con el gobierno de Lincoln en el tiempo de la Guerra de Secesión, en el tiempo de partición de los Estados Unidos, porque los conservadores y el imperio francés le apostaban al triunfo de los conservadores, de los secesionistas, y Benito Juárez le apostaba al triunfo de Lincoln para que se definieran las fuerzas de poder en el continente. Y el triunfo de Lincoln fue decisivo para que cayera tanto el proyecto de Napoleón III como el imperio de Maximiliano. Y gracias a esa política desplegada diplomática por Benito Juárez, se logró una serie de, vamos a llamarle, factores que favorecieron el que volviera a imperar la República en México. Hay una carta que es muy importante, de Napoleón III, en la que señala que la apuesta del imperio de Maximiliano y el triunfo de los confederados del sur era tan importante como que hubiera transformado el equilibrio de fuerzas en el mundo, porque hubiera, y esa era la meta de Napoleón III, hubiera permitido la implantación de un imperio tutelado por Francia y la derrota de lo que después fue el imperio norteamericano. Es decir, que son factores que influyen en la conformación de nuestra historia. ¿Cuál es el mérito de Madero, de Juárez, de Cárdenas? Tener la habilidad de que ese poder tan formidable, imperial, no se coma México. Benito Juárez, Madero, Carranza mismo, Cárdenas, su gran mérito no solamente fue hacer la expropiación petrolera, hacer la Revolución Mexicana, hacer en su momento la reforma y la restauración de la República, sino haber impedido que en esas crisis nacionales tan tremendas de división nacional, los apetitos voraces de los Estados Unidos no nos hubieran comido. Ese es el mérito de fondo. Dar pasos hacia adelante sin entregar la soberanía del país. Y hay un episodio que sería casi motivo de una plática larga, que es los tratados Malleino-Campo, que han sido muy criticados, que incluso los conservadores utilizan para señalar a Juárez como traidor a la patria.
Bueno, la negociación de esos tratados y el entorno de todo ese entramado de intereses norteamericanos en nuestro país y cómo lo manejaron los diplomáticos juaristas, es un ejemplo de habilidad diplomática. Porque yo les preguntaría, ¿qué entregó Benito Juárez a los Estados Unidos? Nada. No fue Juárez el que entregó, fue Santa Anna. Me explico. Esa es la diferencia entre un gobernante conservador y un gobernante liberal o de izquierda o rojo, como en la historia en diferentes momentos se le han dado a quienes gobiernan con una sola razón: el interés popular. Llámesele como se le llame, el interés nacional. Eso es lo que hace la diferencia también entre cierto liberalismo y el liberalismo de nuestros gobernantes actuales. Que cuando Mújica, por ejemplo, defendía el liberalismo en el Constituyente del 17, lo hacía para que prevaleciera el interés del pueblo. Y les repito y vuelvo al tema original: un liberalismo que defiende la intervención del Estado es un liberalismo por lo menos contradictorio. Ese es nuestro liberalismo. Y repito, ¿por qué necesitamos la intervención del Estado? Porque la sociedad mexicana es una sociedad desigual que tiene que proteger el Estado, que tiene que tutelar el gobierno. Porque si no, nos pasa lo que nos está pasando, que nos están comiendo, que el dólar está cayendo. ¿Eso en demérito de quién va? Sobre todo de nosotros. La devaluación del peso favorece a muchos empresarios especuladores. La grave crisis económica que estamos padeciendo es producto de ¿qué? De un modelo económico que favorece a unos cuantos que siguen enriqueciéndose. Yo diría que la prueba más grande de la gran contradicción del modelo económico que hemos seguido, la prueba que nos demuestra cuál es el alcance real, es que en los últimos 30 años la pobreza ha crecido enormemente, pero México alberga al primer hombre más rico del mundo. Eso nos demuestra cuál es el alcance del modelo económico que hemos tenido. Y ser liberal hoy en la corriente de los Flores Magón, de Juárez, de Cárdenas mismo, es tener presente el interés popular y los intereses nacionales por encima de todo. Esa es la corriente que defendemos quienes estamos de este lado. El otro liberalismo, el liberalismo social que le llamaba Salinas, el neoliberalismo, o como le quieran poner de etiqueta, el que se disfraza de apertura. Fíjense la contradicción. Los neoliberales se disfrazan de apertura a todo, pero le cierran el paso a los matrimonios igualitarios, al aborto, a la libertad que cada ciudadano tiene, cada persona tiene sobre su cuerpo y sobre la soberanía de sus decisiones. ¿Se dan cuenta cómo es la contradicción con los intereses del pueblo lo que define lo que es legítimo o no en una lucha popular? Y por eso nuestra historia también es una historia de contrastes. Hablaba alguno también de los compañeros sobre ciertos libros y sobre cómo hay una versión, por ejemplo, de Hidalgo y una versión de Juárez que se nos quiere presentar además como la versión real de nuestros héroes y que en realidad es una labor descarada y cínica de propaganda política. La historia negra de la historia mexicana, esa historia la empezó ni más ni menos que Lucas Alamán, el primer hombre que dibujó ese perfil sanguinario de Hidalgo, y además de sanguinario lo presentaba con un hombre tan tonto que ni siquiera sabía para qué había ido a la independencia. Es la que reproducen gentes como Krauss y todos esos historiadores que tienen todo el apoyo del aparato mercadotécnico, pero que su único fin es partidizar la historia en favor de quienes tienen el poder y deformarla para destruir a nuestros héroes, que son a los que tenemos que apelar hoy para emularlos. Destruir los héroes, ese es su trabajo. Y de Hidalgo se han dicho infinidad de cosas, que era sanguinario, que dejaba... Pero lo más grave que se ha dicho es que era un hombre, por ejemplo, que se dedicaba a la francachela, que cuando perdió sus intereses entonces se metió a la independencia y que no sabía ni siquiera que iba a ser la independencia porque lo que quería era restaurar el poder de Fernando VII. ¿Qué es lo que tenemos que hacer quienes, como ustedes, que siempre digo somos privilegiados porque leemos, porque nos informamos, tenemos que hacer para desmantelar esa versión de la historia que además no es casual?
Tiene un objetivo: desmantelar la figura verdadera de Hidalgo y presentárnoslo como un cura frívolo que se dedicaba a la pachanga. Hasta películas ha habido que nos lo tratan de presentar como el que se la vivía entre francachela y borracho. La Francia chiquita. Dicen, le decían la Francia chiquita porque se la pasaba en fiestas. No es cierto. Le decían la Francia chiquita al pueblo de Dolores, a su casa, porque ahí se reunían las logias. Y en su logia se leían los libros prohibidos por la iglesia, que eran libros que movían a la revolución social y a la reivindicación de derechos humanos. En ese tiempo ni siquiera se hablaba de derechos humanos, pero en realidad por lo que peleaba Hidalgo y Morelos era por derechos humanos. Ese es el origen del liberalismo, además. Eso es lo que une la Revolución Mexicana, la Reforma y la Independencia con la Revolución Francesa. Eso es nuestro rasgo de identidad común. Pero no podemos copiar los modelos ideológicos de otros países y implantarlos automáticamente en México, que es lo que hacen los neoliberales. En fin, de verdad les digo que estas pláticas, las preguntas que me plantean son tan importantes y tan fundamentales que podríamos hacer toda una nueva plática con ustedes. No quisiera, solamente quisiera terminar con, preguntó el compañero, ¿quiénes son ellos? Al hacer esa pregunta, ¿quiénes son ellos? Asumo que identifiquemos a los enemigos del pueblo. ¿Quieren nombres? Pues vamos a decir nombres, yo no tengo inconveniente. Pues para empezar yo les diría que son el grupo de empresarios beneficiarios del poder neoliberal desde los años 80. Los Vázquez Raña, los Slim, todos esos que además, fíjense ustedes, les perdonaron los impuestos, les condonaron sus impuestos del SAT. ¿Cuándo nos hace eso a un ciudadano que debemos 1,000 pesos de impuestos? No, pues es que ellos les perdonan millones de pesos. Esos son los enemigos del pueblo. Esos son los que hoy están urdiendo planes para evitar que haya un cambio en México y un cambio profundo. Los gobernantes, nombres, bueno, pues de Peña Nieto a Miguel Ángel Mancera. Los dirigentes de partido, y aquí yo haría diferencias. En el PRD, pues definitivamente los chuchos que negociaron el poder y que ahora, al gesto de apertura de Andrés Manuel, de decir, vamos en alianza siempre y cuando pidan perdón por el pacto y se echen para atrás por el pacto, ¿qué respondieron? Que no les interesa, que no, alianzas pero sin condiciones. Esos son los traidores al pueblo. Porque el agravio no se lo hicieron a Andrés Manuel, es lo que no entienden. Andrés Manuel no pide que le pidan perdón a él, los que tienen que hacer ellos es pedirle perdón a la gente. Pero ¿saben qué va a pasar? Pues es que el perdón ya ni siquiera le sirve porque la gente los está dejando solos. Por eso están perdiendo las elecciones. Y por eso ahora también ya emulan al PRI y al PAN haciendo fraudes electorales. Lo que pasó en la última elección de constituyente en la Ciudad de México es una vergüenza para esos que se llaman de izquierda dentro del PRD. Porque ganaron votos, incluso recuperaron muchos votos a partir de la utilización más descarada de la misma estrategia priista de los años 50. ¿Ese partido se puede llamar de izquierda o comprometido con los intereses del pueblo? Pues claro que no. ¿Quiénes son ellos? Pues el PAN. El PAN es el mayor enemigo de este país. Porque además de todo, les diría yo, lo grave es que ya se dieron cuenta los de la derecha, los conservadores, los mismos que encumbraron a Peña Nieto, los dueños de las televisoras son otros. ¿Quiénes son ellos? De que la verdad y el PRI ya no la hace, se le agotó. A Peña Nieto no le sirvió de nada la campaña de mercadotecnia para presentarlo como el más popular. Ya se le cayó todo eso. Ya se dieron cuenta que la gente está harta de lo que está pasando y quiere un cambio. Y ahora quieren capitalizar esas banderas igual que hicieron en la independencia. Ya están pensando cómo le hacen para apoderarse de la bandera del cambio en México. Pero imagínense a Margarita Zavala encauzando las necesidades de cambio de este país. O a Ricardo Anaya, o a, bueno, peor, porque además ahí sí ya he oído a algunos de la izquierda que como que se emocionan, a Javier Corral, que fueron a ofrecerle su apoyo.
al hombre que votó la reforma energética, la reforma educativa. Y ahora hay algunos que dicen, no, pues es que por allá está, o peor aún, a los candidatos llamados ciudadanos, quieren nombres, pues ahí están, esos son enemigos clarísimos del pueblo porque se prestan a un juego perverso. A un juego perverso que es confundir a la gente y es decirles, no, miren, el cambio no es ni Andrés Manuel, ni el PRI, ni el PAN, soy yo. Yo sí soy de veras ciudadano. Sí, para encubrir los intereses del PAN, el Bronco. ¿Cómo llegó al poder el Bronco? Es decir, hay que entender la coyuntura por la que llegó al poder. Fue favorecido por los intereses del PRI, fue empujado por Carlos Salinas para ganar. ¿Por qué? Porque allá también se dieron cuenta que ya no le servía a ninguno de los candidatos, ni del PRI ni del PAN, y obviamente no iban a dejar crecer a Morena. El objetivo era frenar a Morena con toda la represión, con todo el dinero, pero además con el engaño de que el cambio lo tenía en realidad el Bronco y él representaba el cambio. Y así llegó al poder, para encubrir los intereses del PRI, como llegó al poder y Agustín de Iturbide. Por eso es importante recordar la historia, porque nos crean figuras, nos inventan personajes para que nos vayamos con la finta de que, no, pues sí, el que hizo la independencia fue Iturbide, el representante del cambio es el Bronco, o peor aún, este señor Jorge Castañeda. La aberración ideológica. Si ustedes quieren conocer la aberración ideológica de este país, el menjurje de todas las ideologías revueltas, ahí está él. Esos son los enemigos del pueblo, los que dividen. Mancera, no solamente con su gestión que ha devastado esta ciudad. Hoy esta ciudad es de veras un territorio de nadie, de anarquía. Llegar aquí, llegué tarde, por todo el montón, no por las marchas, fíjense, la bronca ni siquiera son las marchas, sino por el aparato policíaco con el que han rodeado esta ciudad, que cierra accesos, díganme, ¿qué tiene que haber cerrado el viaducto aquí, cerca del centro? ¿Qué tiene que haberlo cerrado? El montón de obstáculos que nos ponen a nuestra movilidad, pero dice Mancera que gobierna. Bueno, no nada más por eso es enemigo de este país. ¿Saben por qué también es enemigo del pueblo Mancera? Porque el señor está creando la expectativa del que es la alternativa de la izquierda. Y saben que ese señor no va a ganar la presidencia, pero va a estar haciendo labor para confundir al pueblo. Y eso es lo que no debemos perdonarle, porque el señor no tiene ni un solo mérito para ser, ya no digo presidente de la República, la verdad, ¿saben qué? Ni siquiera tenía mérito para ser jefe de gobierno. Y lo encumbramos con nuestro voto por seguir a Andrés Manuel López Obrador. Eso fue. Ese señor ni siquiera tenía las credenciales para ser un buen jefe de gobierno y ahí está. ¿Qué está haciendo? Pues lo único que puede hacer, desgobernar. Pero además dividir y confrontar. Todos aquellos, esa sería en suma mi respuesta, todos aquellos que dividan al pueblo, que lo confundan, son nuestros enemigos. No son los enemigos de un partido, no son los enemigos de Andrés Manuel, son los enemigos del cambio en México y tenemos que desenmascararlos, tenemos que mostrarlos con toda su crudeza para que no sigan engañando. Eso es nuestro trabajo. Y bueno, pues ahí le termino porque si no...